Y bien, mis amigos, regresamos nuevamente al segundo segmento de La Otra Realidad. Hoy, viernes 11 de octubre del año 2019. Por ahí viene el Trick or Treat, por ahí viene el Halloween. Bueno, por ahí vienen todas las fiestas que los adultos disfrutan más que los mismos niños. Los tiempos cambian. Hace mucho tiempo que las cosas cambiaron. Bueno, entre asuntos interesantes que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente, usted sabe que hace varios años que se viene discutiendo la situación esta de la aplicación de la nueva tecnología de transmisión G5. Usted sabe que hay quienes dicen que esto va a adelantar muchísimo la tecnología, las comunicaciones, la capacidad de la Internet en las cosas, es decir, su televisor, smartphone, su nevera, todos los equipos electrónicos, su aire acondicionado, su residencia, ¿no? La entrada y salida de su casa, su alarma, etcétera. Todas las funciones que puedan ser, ¿no? Conectadas para que usted tenga pues acceso a través de su celular a todas las funciones en su casa y que todo lo que esté en su casa pues esté conectado con el Internet para reparaciones, para servicios, lo que fuese, ¿no? Para monitorear todo lo que ocurre. Eso dicen, eso es lo que se ha estado vendiendo, es la lucha, por ejemplo, fuerte entre Estados Unidos y China, parte de la guerra económica, se debe precisamente a la tecnología G5. ¿Por qué? Porque mientras los chinos, y esto lo he hablado aquí anteriormente, han adelantado muchísimo en la tecnología, es decir, de utensilios, equipos, teléfonos que puedan usar el G5, los equipos norteamericanos todavía están en ese proceso. Pero, por otro lado, mientras en China no hay la infraestructura viable todavía para aplicar el G5 a todo máximo poder, en los Estados Unidos sí se tiene esa infraestructura y se sigue ampliando. Los críticos del G5 dicen que esto es sumamente peligroso, ¿no? Eso es un bombardeo de ondas electromagnéticas, de microondas, de que hay que instalar obviamente cada 100 metros una estación para el G5 en las zonas urbanas, ¿no? En las zonas metro. Así que usted va a tener en todas las calles, en todos los bloques, va a tener obviamente estas antenas que van a estar interconectándose, ¿no? Con otras en una red que va a cubrir toda la ciudad. Hay quienes dicen que esto va a facilitar inclusive la vigilancia continua del Estado sobre los individuos, ¿no? El gran hermano, el Big Brother. Otros dicen que las corporaciones, las industrias, pues van a aprovechar para poder estar conociendo y haciendo censo de los productos que usted consume, las marcas que consume, qué ofrecerle, qué bombardearle a través de la mercadotecnia, ¿no? De la publicidad y todo esto. Es decir, vamos a estar más conectados, pero a la misma vez más atrapados en una red. Pero lo que se refiere a la salud es lo que preocupa mucho, porque si sabemos, hace un poco recuerdo, hace unos meses atrás, cuando se estuvo probando esto en Holanda, se detectaron y se indicó que hubo muerte de cientos de aves que alegadamente fueron afectadas por la frecuencia usada por el G5. O sea, todas estas cosas pues nos tienen que poner a opinar muchísimo sobre esta situación. Y claro, en Puerto Rico, y hay que hacer la salvedad una vez más, o sea, en Puerto Rico se dan muchos cambios, ¿no? Aquí no únicamente cambian las compañías, por ejemplo, AT&T, ahora comprada por Liberty, aquí en Puerto Rico, como $2 billones dieron por AT&T aquí. Y no es la primera vez, porque aquí hace años atrás AT&T también cambió. Acá en Puerto Rico yo recuerdo, y ha habido una serie, ¿no? de intercambios aquí de empresas de telecomunicaciones, radiocomunicaciones, de todo eso. Así que hay que ver cómo la FCC pues sigue monitoreando esto y hasta dónde se dan autorizaciones para este tipo de ventas, siempre y cuando pues no significa un monopolio. Pero la realidad es que no. En este sentido, acá en Puerto Rico lo que a mí me preocupa no es ese tipo de monopolio, porque aquí hay muchísimas compañías, aunque la mayor, por ejemplo, cantidad, por ejemplo, PRAFA, ¿no? Que eso pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, esa división de Autoridad de Energía Eléctrica, pues es quien controla, por ejemplo, la fibra óptica en Puerto Rico. Fíjese usted, la empresa quebrada, ¿no? La Autoridad de Energía Eléctrica, pues es quien controla la fibra óptica en Puerto Rico. Pero no la sabe usar tampoco, no la han sabido capitalizar para variar. A lo que voy con todo esto, amigos de La Otra Realidad, es que mi preocupación siempre es que Puerto Rico siempre ha sido zona de pruebas para todo esto. Así que no me estaría extraño que antes que esto se implemente a gran escala en los Estados Unidos, pues lo tengamos aquí localmente, en alguna de las ciudades de Puerto Rico o en la zona metropolitana, en prueba masiva. Aquí se ha probado, óigame, desde refrescos que toma usted, sí, no estamos hablando ahora de medicamentos experimentales, porque medicinas experimentales se ha experimentado toda la vida y se sigue experimentando en Puerto Rico con medicinas no aprobadas todavía por el FDA. Y lo hacen a cada rato y le pagan 2 o 3 pesos a las personas, y de eso vamos a hablar mañana también allá en Armagedón.
Van a ver ustedes cómo se hacen las pruebas con la tuberculosis, el HIV, el Zika, etcétera, y se experimenta con la población, lo que se supone usted no deba saber. Pero hay que mostrar la evidencia y discutirla para que la gente caiga en tiempo y despierte el durmiente. Ahora, importante señalar es que, como he dicho hace un momento, Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio sociobiológico, un laboratorio de tecnología. Aquí se probó por muchos años, antes que en los Estados Unidos, los motores que iba a utilizar la Boeing y otras compañías norteamericanas, que probaban aquí los decibeles, ¿no? Qué niveles de decibeles eran saludables, se podrían permitir por las nuevas regulaciones que se querían poner en los Estados Unidos por la contaminación auditiva o sónica. Y aquí fue donde se experimentó en el área metro, en los aviones aquí, día y noche, la década de los años 60. Y aquí se han hecho muchísimos proyectos que yo he hablado aquí, he desglosado, bueno, casi en cantidades industriales, mientras el pueblo pues siempre es recipiente, ¿no?, de una pequeña cosa. Me explico, oiga. Aquí siempre hablamos, no, que la colonia de Puerto Rico, no, que las dádivas que nos dan, no, que las ayudas federales, no, que aquello para aquí y para allá. Y nuevamente quiero hacer la siguiente aclaración. Esto no es una proclama de independencia y nacionalismo lo que estoy diciendo aquí, no sea bobo. O sea, estoy hablando aquí obviamente como humanista, ¿no? Estoy hablando como ser humano, ¿no? Con mi preocupación, como científico, como antropólogo dentro de todo esto. A nosotros definitivamente se nos permiten unas cosas, ¿no?, dentro de la ciudadanía americana que nos dieron, obviamente, y nos metieron en la Primera Guerra Mundial de cabeza. O sea, dentro de toda la situación histórica de la evolución política de Puerto Rico y cómo la ciudadanía nuestra siempre ha estado, ¿no?, ¿cómo diría yo?, retardada, retrasada, en la retaguardia. Nunca ha habido legislación de avanzada ni en el Congreso de los Estados Unidos, ni aquí en Puerto Rico para empujarnos, que se eleve nuestra capacidad política y nuestro poder político de acuerdo a la ciudadanía que ostentamos, que es la ciudadanía de los Estados Unidos. Porque no existe la ciudadanía puertorriqueña, o sea, no existe esa. Puede usted sentirse puertorriqueño como me siento yo, pero no podemos ir, este es mi pasaporte, boricua, eso no existe. Eso es una fantasía, es un sueño, por el momento. A lo que quiero decir con esto es que nuevamente, aquí se han hecho tantas cosas con la población, que por ende, para tratar de cubrir el asunto, pues se han dado una serie de ayudas y se han dado una serie de disque oportunidades federales, disque privilegios que no lo son, Hay gente que agradece todo al tío Sam cuando no saben cómo lo han exprimido a usted, como obviamente lo han ordeñado como a vaca vieja. O sea, la gente aquí no entra en cabeza todavía con eso. No solamente con la experimentación en el ambiente en Puerto Rico por las industrias, ¿no?, por las transnacionales norteamericanas, el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, desde farmacéutica, aeronáutica, de todo, ¿no? Y la experimentación militar, desde el Yunque, el Verde, hasta tantos otros lugares más. Y hemos hablado de esto hasta la saciedad, Agente Naranja, Celsium 237, etcétera. Hemos hablado de todo eso, Vieques, etcétera. No, hombre, no vamos a acabar nunca. Ese es en el aspecto militar, ¿no?, de pruebas y ensayos en Puerto Rico. Sino, obviamente, la experimentación en el consumo. Me explico, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de llevar a cabo la venta de un refresco, y aquí se ha hecho varias veces, o de una marca específica, muchas veces se trae a Puerto Rico y se ve cuál es la respuesta del consumidor puertorriqueño para luego traspolar esto a los Estados Unidos y utilizarlo allá. Experimentos sociales, por ejemplo, experimentos, digamos nosotros, de represión en Puerto Rico, la época, por ejemplo, del doctor Pedro Rosselló, con la mano dura contra el crimen, con la operación de ocupación de residenciales públicos por la Guardia Nacional. Eso lo sabemos los que hemos trabajado con ese asunto. La mayor parte de la gente y los políticos aquí despistados como siempre, verando huira para las primarias y las elecciones, pero la realidad, si alguno de ellos se dedicara inteligentemente a hacer una prospección y a buscar, ¿no?, longitudinalmente porqué de asuntos políticos y decisiones que se tomaron en el pasado y los efectos que tenemos en la actualidad, por ejemplo, y lo he explicado aquí también anteriormente, para los que son nuevos tal vez no lo sepan, pero los que me han escuchado por más de 15 años aquí, pues obviamente saben que esto he hablado anteriormente, ¿no? Como, por ejemplo, agencias federales, law enforcement, el FBI, por ejemplo, y otras agencias norteamericanas de seguridad nacional, han cogido la experiencia de la ocupación de los residenciales públicos, cómo se manejó, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron, de qué unidades tácticas estuvieron operativas en todo esto, y utilizaron esto como una referencia, un estudio de referencia, de control social. Luego, con el tiempo, esto se ha adaptado y, de hecho,
Help 15, ¿se acuerda de Help 15 que hizo en Texas, New Mexico, California, etcétera? Donde los norteamericanos en el 2015, en la época de Obama, activaron por todo el verano las fuerzas militares norteamericanas y las tuvieron allí, obviamente con el ejército interno de los Estados Unidos, que no es ni la Reserva ni la Guardia Nacional. Se fue el ejército que creó Barack Hussein Obama de 30.000 hombres y mujeres para operaciones internas en los Estados Unidos. Y esto abrió, obviamente, la puerta a que hace par de años atrás se legislara, se hiciese una legislación en los Estados Unidos por el Congreso y el Senado que permitiera las operaciones de la Infantería de Marina, del Ejército de los Estados Unidos y de las fuerzas del Pentágono dentro del territorio de los Estados Unidos. Porque antes era como la cuestión de los romanos con el Rubicón, que no podían las legiones cruzar el Rubicón hacia Roma. Estaba prohibido, ¿no? Porque eso era una guerra civil, había una guerra inmediatamente. Pues las Fuerzas Armadas norteamericanas no podían operar, al igual que algunas agencias de inteligencia como la CIA, en el territorio continental de los Estados Unidos. Pero esto cambió. Y esto cambió, obviamente, en la medida en que surgió primeramente este ejército doméstico y luego, ¿no?, cuando se abrió la autorización para que la infantería marina, si tiene que operar dentro de los Estados Unidos, puede operar. Y surge la ley 1867 y surgen otras legislaciones más que le dan un poder tremendo, ¿no?, a los Estados Unidos sobre sus territorios y sobre su población y la capacidad de imponer la ley marcial. Todo esto está ahí. Verifíquelo. Simple. Despertemos y veamos el mundo como es, porque algún día se va a aplicar. Y algún día, obviamente, esto va a suceder. Más tarde que temprano, vamos a decirlo de esta manera, más temprano que tarde, no más tarde que temprano. Esto va a suceder definitivamente en algún momento, de acuerdo a las circunstancias que sigan ocurriendo en los Estados Unidos y a cómo se siga polarizando el país. Ahora bien, la cuestión está del G5 nuevamente, o del 5G, como otros le dicen, esto definitivamente pues es preocupante, ¿no? Es preocupante porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Hay cosas que todavía no sabemos cómo van a afectarnos en la vida, y una de estas cosas, por ejemplo, son los transgénicos, del que yo tantísimas veces he hablado. He hablado muchísimas veces de los transgénicos. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios que dicen que los transgénicos no hacen nada si usted consume china, manzana, soya, habichuelas transgénicas. Todo eso es transgénico. La mayor parte de esos productos que vienen de granos a Puerto Rico lo son, sépalo usted. Pero ¿qué pasa? Los estudios que sí hay tienen que ver definitivamente con agricultura federal. Me explico para que me entienda. No está directamente relacionado con el alimento humano. O sea, los estudios sobre el efecto de granos transgénicos, de alimentos transgénicos, no están muy claros en lo que se refiere a efectos sobre la salud humana. Hay sospechas y hay investigaciones independientes que han tratado de buscar si los productos de Monsanto, de Pioneer y de otras compañías de transgénicos grandes como las que hay aquí en Puerto Rico, que tenemos en Puerto Rico actualmente más de 7 de ellas experimentando en nuestro suelo, pues si realmente esto afecta al ser humano. Y pues se hacen estudios, pero el problema es que surgen tantas condiciones de salud que pueden estar relacionadas con tantísimas cosas que es muy difícil el poderlo identificar o verificar si la causa realmente son los transgénicos. Pero aquí vamos al detalle, a punta cucho, como digo yo, voy a más allá de lo aparente. Si el Departamento de Agricultura Federal y diferentes asociaciones de veterinarios en los Estados Unidos sí han estado examinando los efectos de los alimentos transgénicos en el ganado vacuno. Me explico para que me entienda. Es decir, han surgido una serie de irregularidades, ¿no? Una serie de efectos contraproducentes con el ganado en Estados Unidos que consume específicamente granos transgénicos o maíz transgénico o lo que se le esté dando de alimento. Por ejemplo, abortos espontáneos. O sea, se ha reducido en muchos lugares donde se dependía, ¿no? Por ejemplo, ganado de carne dependía obviamente de la reproducción del ganado, porque ganado de carne nace y mata, o sea, nace, crece y lo mata, lo sacrificas, ¿no? Obviamente en el matadero. Y obviamente el nacimiento espontáneo, si el aborto es espontáneo, las vacas preñadas, pues definitivamente esto es un problema. Y se ha hecho un sinnúmero de estudios y se han encontrado una serie de irregularidades, e inclusive una serie, ¿no?, de condiciones patológicas que son difíciles de explicar, porque no caen ni en el rango, por ejemplo, de virus, ni en el rango de bacterias, ni en el rango de hongos, ni de parásitos, y que se sospecha que tiene que ver con el alto consumo de alimentos transgénicos que han cambiado, han variado, ¿no?, de alguna forma o manera, desde el metabolismo hasta inclusive la genética de estos animales. Así que, traspolando eso al ser humano, ¿no?, dando de rebote, si eso le está pasando al ganado, ¿qué le podría estar pasando al ser humano que consume desde el popcorn transgénico hasta todo?
Más a eso le añade la cantidad de químicos que usted utiliza. Lógicamente al ganado le aplican todo tipo de medicación, ¿no? Desde antiinflamatorios hasta antibióticos, lo que usted no se puede imaginar, vacunas, de todo se le da al ganado. ¿Cómo le pasa a usted también? ¿O no es así? Por ende, ¿no? La gran contaminación que han creado desde la farmacéutica hasta estas compañías transgénicas es descomunal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, hemos hablado aquí muchas veces, la cantidad, por ejemplo, de medicamentos y de químicos que nosotros, la gente, ¿no? Irresponsablemente, pues, tira por el sifón, que cae al lago, que cae al río, que afecta a los peces, que afecta a la vida de los estuarios, que afecta a la vida marina también, todas esas descargas químicas. Y que todas esas cosas que puedan llegar inclusive, ¿no? A los lagos aquí en Puerto Rico, que luego utiliza acueducto y alcantarillado, sepa usted, porque es la verdad, aunque no se lo diga, que acueducto y alcantarillado no puede hacer absolutamente nada para purificar el agua de todos esos contaminantes, sean residuales médicos, sean químicos, o los que fuesen. Porque lo que hacen, obviamente, albúmina, cloro, bregar obviamente con tratar de eliminar, ¿no? Los niveles de patógenos en el agua, pero lo demás, los químicos y otras sustancias, Nacaril Oriente no hay forma de filtrarlas, entran por ahí. Y claro, de eso no le hablan. Usted le manda un reporte de calidad del agua, pero exija eso. Bueno, el gobierno está tan pelado y usted está quebrado, al igual que Autoridad de Energía Eléctrica, que sería muy difícil exigirle algo así. Así que, lamentablemente, estamos expuestos a eso. Por eso, yo he explicado muchas veces, que usted tiene que buscar más información, inclusive de químicos que trabajan en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y ellos lo saben. No solo eso, sino el peligro más grande es cuando el agua está cuando el agua está almacenada en grandes tanques. Es decir, oiga, esos tanques enormes que usted ve aquí en Puerto Nuevo, en cualquiera de los pueblos de la isla, lugares donde usted ve estos tanques grandes de acueductos para suplir de agua a las comunidades. Cuando el agua tiene ahí almacenada 3 o 4 días, hay cambios en la composición del agua. ¿Lo sabía usted? Sí, cambios moleculares. Y los agentes carcinógenos surgen en ese momento. Y eso lo saben los químicos. Y eso se puede debatir y ahí está la evidencia. Vamos a meterle mano. Vamos, ahí está. Vamos a ver quién lo puede descartar o quién lo puede negar. ¿Quién? Nadie. Está ahí la evidencia, pero eso se le dice al pueblo. No, el pánico, no, que aquello, no, que hay que hacer mordaza, no, que no se puede hablar. Bueno, hay tantas cosas de las que usted se supone no deba saber y le pasa. Pero como la gente está distraída con la novela turca, el vacilón, el juego, qué sé yo, el otro jueguito de competencia, la bobería, la estupidez, más bruto que otra cosa. Así que a nadie le interesa buscar eso. A usted le da, qué sé yo, el moquillo, el culillo, se enfermó de algo, se murió, le dio cáncer. Y todavía es la hora, fíjese, que las campañas de publicidad a favor de la cura del cáncer siguen funcionando y la gente se las sigue creyendo. Y si usted, por un momento, se para y se quita, se descondiciona toda esa porquería que le meten en la cabeza, mira a ver cuánta gente usted conoce ahora mismo enfermo de cáncer y cuántos se están muriendo. Mira a ver cuántos familiares suyos han muerto o amigos. Yo tengo una enorme lista de gente que, de hecho, acaba de morir esta semana de cáncer. Y gente que no fue que descubrieron el cáncer hace 2 meses. Ay, mira, no, que mentira. Vamos a hablar como es, hombre, a calzón quitado. Gente que lleva tratándose hace 15 y 20 años. No, que el cáncer, pues mira, se paró. No, que me salva. Mira, me curé, que para allí y para acá. No, después vuelve, surge. Vuelve el ciclo, se activa y surge en otro lugar. Y uno se pregunta, no, ahora vienen nuevas tecnologías. Monoclonal, ahora vamos a usar la nueva tecnología, esto va a curar el cáncer, pero no todos, unos cuantos, unos poquitos. Siempre nos están prometiendo nuevas curas y nuevos tratamientos, pero de la década de los 40 seguimos usando la misma quimioterapia. No, que se ha aumentado la dosis, no, que se cambió la composición química, etc. O sea, les doy eso meramente como un ejemplo de las tantas cosas que la gente acepta. No, está la campaña, sí, no, que si vamos para encima, no, mira, que ya, vamos a recoger más dinero, mira, y yo le he dicho siempre a usted, y lo vengo diciendo por años y años, por décadas, porque hay estudios que así lo validan, que la gran cantidad de dinero que se recoge jamás se utiliza para ningún tipo de investigación. Despierta durmiente, no te cojan de lo que creen que eres, no, hombre, no. La mayor parte del dinero, y es la verdad, se utilizan para muchas otras cosas. Y un residual de ese dinero, en algunos casos, óigame, hasta el 30% de todo el dinero que se recibe en algunas de estas asociaciones, la que sea,
Es lo que llega para estudios científicos. El resto se va en pagar nómina, en pagar publicidad, en pagar fundraising, en pagar viajes, en pagar 40 porquerías menos. Mira lo que había al meollo, ¿no? A resolver la situación. Y es triste, pero nosotros seguimos siendo los tontos útiles y nos lavan el cerebro y usted se cree todo lo que le dicen. Usted no cuestiona el sistema. No solamente el gobierno no es su amigo. Las empresas viven de usted y necesitan que usted esté enfermo. Y las empresas necesitan que usted necesite algo. Por eso es que obviamente todo lo que usted compra tiene una fecha de expiración. Todo. Caducidad. Y eso se decidió desde que las bombillas no se fundían. Desde que se descubrió que si las bombillas no se fundían a principios del siglo XX, iban a quebrar la compañía, pues había que hacerlas para que se fundieran. Y todo tiene, obviamente, de la década de los 30 y los 40 en adelante, se empieza a aplicar, obviamente, este principio de caducidad, donde todo va a ¿qué? Pues todo caduca, porque hay que vender más, lógicamente. Pero eso los automóviles de ahora no son como los de antes. No, que la nueva tecnología, mentira. Pero si es chatarra de aluminio. Choque con un carro viejo de los 60, a ver qué le va a pasar al carro suyo, o con un carro de los 70. Choque con la cachajita, con el cajito ese nuevo de usted ahora, que se va a hacer nada. Es que polímeros, plástico y aluminio. ¿Ah? Eso es lo que hay. No hay más nada. Eso es lo que tiene. Y aluminio, hasta el motor es aluminio. ¿O no es así? ¿Se da cuenta usted que no compara nunca? Que todo ahora se fastidia. Yo el ejemplo lo hacía con el Jeep de mi abuelo. Y hago, ¿no?, esta pequeña anécdota. El Jeep que tenía mi abuelo, pues mi madre trabajaba hasta con alcohol y pitorro, aquello corría con lo que sea, nunca se detenía. Aquel Willy, era un Willy, era una cosa increíble, fantástico aquel aparato, increíble. No sé, mis tíos lo vendieron, algo pasó con él, yo sé que yo no lo vi. Yo lo estuve viendo desde que era un bebé, prácticamente desde que era un niño chiquito hasta los 17 años. Vi ese Jeep, y era una chulería, llevaba muchos años, ese Jeep era viejísimo. Yo me compré un Jeep Rubicon hace unos años atrás y a los 2 meses me dejó a pie. Hasta que lo vendí, desde que me dejó a pie, hasta que lo vendí, me dejó 19 veces a pie. Un Rubicon, no, que esto es lo máximo, la Jeep, bla, bla. Mentira, chatarra. Y la gente se cree que compra lo mejor. Mira a ver cuántos televisores estos de los actuales usted puede reparar una vez se daña, ¿no? Usted los comprará por 100 y pico pesos, los botan, eso es, se dañó, se bota. Y todo ese desperdicio, esa contaminación que representa ese televisor. Aquí en Puerto Rico, ¿a dónde va? Tenemos aquí vertederos especializados en productos electrónicos. No lo hay. Pero los tiramos al mismo vertedero. Y recuerde que le hemos dicho aquí hasta la saciedad que próximamente, en los próximos 2 años, nos vamos a quedar prácticamente sin vertederos en Puerto Rico. Y aquí hay muy pocos vertederos industriales. Y lo que usted tira allí no se lo llevan para ningún vertedero industrial. Los componentes, los televisores, los radios, todo lo que usted bote por ahí, se queda por ahí. Ve a ver usted cuántas neveras no encuentra usted guindando por todas las montañas y quebradas de Puerto Rico. O sea, lamentablemente tampoco reciclamos nada. O sea, hay que tomar conciencia de todo esto. Pues bien, eso es parte de la sexta extinción, eso es parte del daño que estamos haciendo directo a la humanidad. Mientras por un lado se regulaba para que, por ejemplo, ¿no?, los gases invernaderos se limitaran, ¿no?, los fluorocarbonos no llegaran a la atmósfera, pues ya usted se dio cuenta, ya llevamos 2 años declarando a nivel internacional y señalando a China de que a China le importa un pepino porque ellos no tienen regulaciones ambientales, a los chinos no les importa. Ellos siguen produciendo foam y siguen produciendo otros elementos para enfriamiento y siguen liberando grandes cantidades de miles de toneladas de fluorocarbonos a la atmósfera que siguen afectando el bendito hueco que hay en el Polo Sur que no se ha cerrado, ¿sabes? El hueco del Polo Sur permanece. Y el problema es que hay otras zonas que se sospecha que obviamente se sigue desgastando también el ozono, porque el problema es que todos esos grandes contaminantes de gases, inclusive de aguas contaminadas, terminan en el Polo Norte y en el Polo Sur. Se concentran hacia allá. Cosa de la vida, eso para los que creen en la tierra plana, que no saben nada de física. Para los pobres niños ilustrados. La realidad es que tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro planeta aquí y ahora. Así que mañana yo los espero por allá, por Ponce, para que vean más allá lo aparente y lo que se supone usted no debe saber, lo que jamás se discute en Puerto Rico ni de casualidad. Porque estas cosas que yo hablo aquí usted no escucha en ningún otro programa. Nadie habla de esto. No, eso son cosas que no... Para el mediocre ya usted sabe lo que es. Bueno, vamos a otros asuntos importantes. Óigame, los escándalos sexuales de la Iglesia Católica continúan destapándose. Mi madre. De hecho, hay un sacerdote que estuvo declarando estos días, Roger Sinclair,
que indica que sí que abusó con niños, de niños de 4 años hasta niños menores de 18 hasta 4 años, y que hizo barbaridades, ¿no? De hecho, le acaban de meter 7 años de cárcel a este señor. Pero eso no es lo único. Esto ha llevado, obviamente, a que el Papa Francisco destituya, ¿no?, obviamente, al obispo de Nueva York, John Jennick, por lo mismo, por estar sexualmente abusando de un adolescente en la década de los 80, y este es uno de tantísimos. Cuando vengamos a hablar de eso, y hay por lo menos 1.700 clérigos que están sin supervisión, o meramente pues de lejito, que ni la iglesia los sigue supervisando a ver si siguen haciendo las mismas barbaridades, y el gobierno, ¿no?, las agencias civiles, por ejemplo de seguridad, tampoco les dan seguimiento, los tienen por la libre, y muchos de estos individuos siguen todavía trabajando con niños, sí, con abusados sexuales, dando consejería. Mi madre. Y los que sí han sido expulsados de la iglesia, hay un gran número de ellos que han arrestado por estar, óigame, propagando, sí, eso mismo, propagando eso. Propagando precisamente todo lo que tiene que ver con pornografía infantil. Arrestados. O sea, gente que está enferma, que estaba en la iglesia, lo sacaste de la iglesia, siguen haciendo barbaridades, y ahora con la pornografía infantil. Eso y mucho más cuando vengamos, entre otros asuntos interesantes. Y vamos con la cuestión, obviamente, de Irak, que está caliente, y vamos con la cuestión de Siria y de Turquía y las implicaciones que esto pueda tener. ¿Sabes qué? Te lo digo una vez más. Llévatela, pégala, Puerto Rico.